Imagina tu hígado como la fábrica química más sofisticada jamás diseñada. Justo ahora, mientras escuchas esto, está realizando más de 500 reacciones bioquímicas diferentes cada segundo. Está filtrando toxinas, fabricando proteínas, almacenando energía y regulando hormonas. Pero aquí viene la parte inquietante. A diferencia de tu corazón, que grita de dolor durante un infarto, tu hígado sufre en absoluto silencio. No tiene receptores de dolor. Cero. Podrías tener la mitad del hígado dañado ahora mismo, y no sentirías absolutamente nada. Eso es lo que lo convierte en el sufridor silencioso más peligroso de nuestro cuerpo, absorbiendo el castigo en silencio hasta que un día, el daño se vuelve irreversible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el alcohol entra en esta ecuación? En el instante en que el etanol cruza tus labios, tu hígado no ve una bebida relajante, ve un veneno. Un veneno de máxima prioridad que debe ser neutralizado de inmediato. Así es como empieza la destrucción. El alcohol se descompone en dos fases. Primero, una enzima llamada alcohol deshidrogenasa convierte el etanol en algo mucho peor, el acetaldehído. Y el acetaldehído no solo es tóxico, es un carcinógeno clasificado por la Organización Mundial de la Salud como tan peligroso como el amianto. Esta molécula ataca tu ADN directamente, alterando el código genético dentro de las células del hígado. Pero el daño no acaba ahí. Mientras tu hígado intenta desesperadamente procesar el acetaldehído, ocurre algo todavía más insidioso. Todo tu metabolismo se pone en pausa. Un estudio histórico publicado en la revista The Lancet en 2018 destrozó el mito del consumo seguro de alcohol. La investigación, que analizó datos de 195 países, concluyó que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol para la salud en general, ni una copita de vino, ni una caña el fin de semana. Cero. ¿Por qué? Porque incluso una sola copa desencadena lo que los investigadores llaman pausa metabólica. En el momento en que el alcohol entra en tu torrente sanguíneo, la oxidación de grasas, que es el proceso por el cual tu hígado quema la grasa almacenada para obtener energía, cae en un 73%. Tu hígado, que normalmente funciona como un horno quema grasas, básicamente se apaga durante horas, solo para lidiar con el alcohol. Es como obligar a un bombero a dejar de salvar vidas solo para limpiar un charco en el suelo. Y si bebes con regularidad, ese retraso se vuelve crónico. La grasa empieza a acumularse. Aparece la inflamación, y el órgano que antes te protegía empieza a ahogarse en su propia disfunción. Por eso, cuando decides dejar el alcohol durante 30 días, le estás dando a tu hígado la primera oportunidad real que ha tenido en años para recordar para qué fue diseñado. Antes de seguir, si te está gustando este audio hasta ahora, deja un comentario con un 1 para que sepa que te resulta valioso, y así podamos seguir creando contenido que no te vas a querer perder. El reloj empieza a correr en el instante en que tu última copa abandona tu sistema. Durante las primeras 24 horas, tu hígado entra en modo de reparación de emergencia, pero antes de que pueda empezar a curarse, tiene que terminar la operación de limpieza. El acetaldehído, ese subproducto tóxico, no desaparece al instante. Se queda rondando por tu torrente sanguíneo, como un fantasma químico. Las vías de desintoxicación de tu hígado se ponen a toda máquina, descomponiendo hasta la última molécula. Unas células especializadas, llamadas células de Kupfer, que son los soldados inmunológicos, destinados dentro de tu hígado, empiezan a reducir su respuesta inflamatoria. La hinchazón empieza a bajar. Pero aquí es donde la historia se pone fascinante. Tu hígado no trabaja solo. Está conectado a otro órgano de una forma que la mayoría de la gente ni se imagina. Tu intestino. Los científicos lo llaman el eje intestino-hígado, y es una de las relaciones más críticas de tu cuerpo. Cada gota de sangre que sale de tus intestinos viaja directamente a tu hígado a través de la vena porta. Es como una autopista que transporta nutrientes, pero también amenazas directamente a la puerta de tu hígado. Cuando bebes alcohol habitualmente, le ocurre algo muy peligroso a tu revestimiento intestinal. El alcohol actúa como un disolvente, deshaciendo la mucosidad protectora y aflojando las uniones estrechas entre las células. Se supone que estas uniones deben actuar como controles de seguridad, pero el alcohol las fuerza a abrirse, creando huecos. Esta condición se conoce como intestino permeable. A través de esos huecos, bacterias, toxinas y partículas de comida a medio digerir
se escapan hacia tu torrente sanguíneo. Tu hígado, que ya está sufriendo para procesar el alcohol, se enfrenta ahora a una segunda invasión. Una investigación del Centro Médico de la Universidad de Roche reveló algo increíble. Entre las 24 y 48 horas después de dejar el alcohol, esas uniones estrechas empiezan a cerrarse de nuevo. La barrera intestinal empieza a repararse sola. A medida que el intestino sana, la avalancha de toxinas bacterianas que llega a tu hígado se reduce a un simple goteo. De repente, la carga de trabajo de tu hígado se reduce a la mitad. Ahí es cuando empiezas a notarlo. Esa hinchazón constante se alivia. La niebla mental empieza a despejarse. Hay otro cambio ocurriendo al mismo tiempo. El alcohol altera la capacidad de tu hígado para almacenar glucosa en forma de glucógeno. Por eso la gente que bebe a menudo se despierta con temblores o con antojo de dulce. Al tercer día sin alcohol, tu hígado recupera el control sobre el metabolismo de la glucosa. Los temblores desaparecen. Las ganas de azúcar se esfuman. Tus niveles de energía se vuelven más estables. Esta es la base. Las primeras 72 horas no van de transformaciones radicales. Van de estabilizarse. De que tu cuerpo frene la hemorragia y se prepare para la verdadera curación. Al final de la primera semana pasa algo raro. Tu hígado se está curando. Tu intestino se está reparando. Y, sin embargo, tú te sientes peor. Ansioso, inquieto, quizá incluso cabreado sin ningún motivo aparente. Esto no es debilidad, es pura química. El alcohol es un maestro manipulador de los neurotransmisores. Cuando bebes, el alcohol inunda tu cerebro con GABA, ácido gamma-aminobutírico. El GABA es el pedal de freno natural de tu cerebro. Ralentiza las cosas, crea esa sensación de relax que la gente busca cuando bebe. Al mismo tiempo, el alcohol suprime el glutamato, el acelerador del cerebro. El glutamato es el responsable del estado de alerta y la energía. Durante meses o años, tu cerebro se ha adaptado a este equilibrio artificial, produce menos GABA de forma natural y multiplica los receptores de glutamato para compensar. Pero ahora, de repente, el alcohol ya no está, y tu cerebro sigue atascado en ese modo de compensación. Tienes demasiado glutamato disparándose y muy poco GABA para calmarlo. El resultado es una tormenta neurológica. Tu sistema nervioso está sobreexcitado, hiperactivo, a flor de piel. Por eso la ansiedad se dispara durante la primera semana. El corazón se te acelera, tus pensamientos entran en bucle, te sientes nervioso, al límite. Es tu cerebro vibrando literalmente a una frecuencia más alta de lo que debería, y necesita tiempo para recalibrarse. Luego está el tema de dormir, o más bien, el caos extraño y vívido que lo reemplaza. El alcohol interrumpe la fase REM del sueño, la etapa en la que tu cerebro procesa las emociones y consolida los recuerdos. Cuando lo dejas, tu cerebro experimenta lo que los científicos llaman efecto rebote REM. Está muerto de hambre por ese sueño profundo. Se le ha estado negando. Puedes despertarte de sueños tan intensos que parecen de verdad. Algunas personas sufren pesadillas muy fuertes. No te estás volviendo loco. Es un proceso de reparación. Tu cerebro está reconectando sus redes neuronales y poniéndose al día con meses de mantenimiento mental incompleto. Pero el cansancio que sientes tiene otro motivo más de fondo, algo que la mayoría de la gente nunca relaciona: el agotamiento nutricional. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo publicó una investigación demostrando que el consumo crónico de alcohol daña gravemente la capacidad de tus intestinos para absorber vitaminas esenciales. En concreto, la vitamina B1, la tiamina, que es fundamental para convertir la comida en energía. El alcohol también bloquea la B12, el ácido fólico y el zinc. Por eso la primera semana es tan agotadora. Tu hígado quiere curarse, pero está trabajando con una caja de herramientas vacía. Las enzimas que necesita están hambrientas de materias primas. Pero en el momento en que vuelves a comer comida de verdad, tu intestino empieza a absorber vitaminas, como una esponja seca. Tu hígado, inundado de suministros frescos, mete una marcha más. Al final de la primera semana, lo peor de la tormenta ya ha pasado. Y en lo más profundo de tu hígado, está a punto de ocurrir algo extraordinario. En la segunda semana, tu hígado comienza una de las transformaciones más alucinantes de toda la medicina. Empieza a liberar la grasa que ha estado asfixiando a sus células durante años. La mayoría de la gente que bebe con regularidad,
incluso de forma moderada, desarrolla algún grado de enfermedad por hígado graso alcohólico. No es algo espectacular de entrada, no hay síntomas, pero bajo el microscopio, las células del hígado se ven hinchadas, repletas de gotas de grasa que apartan al tejido sano. Esto ocurre porque el alcohol secuestra el metabolismo normal de la grasa de tu hígado. En lugar de quemar grasa para obtener energía, o prepararla para su transporte, el hígado empieza a acumularla compulsivamente. La grasa se acumula dentro de los hepatocitos, que son las células principales del hígado, volviendo al órgano pálido y más grande. Pero aquí viene lo impresionante. Este daño es reversible. Un estudio pionero del University College de Londres siguió a los participantes en la campaña del enero seco, personas que dejaron el alcohol durante tan solo un mes. Los resultados fueron extraordinarios. De media, los participantes redujeron la cantidad de grasa de su hígado entre un 15 y un 20% en tan solo 30 días. Piénsalo bien. En menos tiempo del que se tarda en formar un nuevo hábito, tu hígado puede deshacerse de una gran parte de la grasa que lo estaba lastrando. A medida que la grasa se deshace, el hígado empieza a recuperar su textura, recupera su color rojo intenso, una señal de que vuelve a haber un flujo de sangre saludable. Las células, al ya no estar ahogadas por depósitos de grasa, empiezan a funcionar con una eficiencia renovada. Las enzimas que estaban adormecidas vuelven a responder. Pero los beneficios van mucho más allá del propio hígado. Hay un cambio hormonal dándose al mismo tiempo, uno que afecta especialmente a los hombres. El alcohol estimula una enzima llamada aromatasa, que convierte la testosterona en estrógeno. Por eso los hombres que beben mucho suelen desarrollar lo que se conoce como barriga cervecera, e incluso tejido mamario. Sus cuerpos se están feminizando literalmente por culpa del exceso de estrógenos. Una investigación publicada en la revista científica de alcoholismo, la investigación clínica y experimental, demostró que después de solo 2 semanas sin alcohol, el hígado empieza a filtrar el exceso de estrógenos de manera más efectiva. Los niveles de testosterona que habían sido suprimidos empiezan a recuperarse. ¿El resultado? Los hombres empiezan a notar más tono muscular, menos grasa en la barriga, e incluso cambios en el estado de ánimo y la energía. No es un cambio radical de la noche a la mañana, pero la tendencia ha cambiado de rumbo. El cuerpo está recordando cómo se siente el equilibrio hormonal. Tu hígado, que antes era un trastero para la grasa y la disfunción, se está convirtiendo de nuevo en una máquina perfecta. Llegados a la 3ª semana, algo cambia en tu cabeza. El mundo se empieza a percibir de otra manera. Los colores parecen más vivos. La música suena con más matices. Los pequeños placeres, un buen café, un paseo por la mañana de repente vuelven a cobrar sentido. Esto no es imaginación poética. Es tu sistema de dopamina reiniciándose. La doctora Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, ha pasado décadas estudiando cómo el alcohol afecta a los circuitos de recompensa del cerebro. Su investigación con neuroimágenes reveló algo muy profundo. El consumo crónico de alcohol adormece los receptores de dopamina, esos diminutos interruptores de tu cerebro que registran el placer y la motivación. Cuando esos receptores se bloquean, la vida se siente plana. Ya nada te hace ilusión. Necesitas el alcohol solo para sentirte normal. E incluso así, la alegría es artificial y pasajera. Pero para la 3ª semana sin probar una gota, esos receptores empiezan a regenerarse. Tu cerebro vuelve a producir dopamina de forma natural, respondiendo a experiencias reales en lugar de atajos químicos. Redescubres lo que los científicos llaman el subidón natural, la capacidad de sentir placer auténtico en los momentos del día a día. La niebla mental que te ha amargado la vida durante meses o años por fin se levanta. Tus pensamientos se vuelven más nítidos, tu memoria, más fiable. Esto no es fuerza de voluntad, es la biología, reconectando sus propios cables. También hay cambios físicos, de los que se pueden ver y medir. Tu presión arterial baja a medida que disminuye el estrés en la vena porta de tu hígado. Tu piel se vuelve más limpia, más radiante. El blanco de tus ojos se aclara ya que tu hígado filtra la bilirrubina, ese pigmento amarillo, de manera mucho más eficiente. Pero quizá el descubrimiento más fascinante viene de la vanguardia de la investigación genética. Un estudio de 2022 de la Universidad de Oxford examinó cómo el alcohol afecta a los telómeros,
que son los tapones protectores en los extremos de tus cromosomas. Piensa en los telómeros, como en las puntas de plástico de los cordones de las zapatillas. Cada vez que tus células se dividen, estas puntas se hacen un poco más cortas. Cuando se vuelven demasiado cortas, las células ya no pueden dividirse correctamente. Y eso es lo que llamamos envejecer a nivel molecular. El estudio demostró que el alcohol acelera el acortamiento de los telómeros. Dicho de otra forma, beber te envejece literalmente a nivel de ADN, haciendo que tu edad biológica sea mayor que tu edad cronológica. El gran avance, cuando lo dejas, el daño se frena en seco. No puedes dar marcha atrás al tiempo, pero puedes dejar de pisar el acelerador. Al renunciar al alcohol, no solo estás curando tu hígado, estás protegiendo tu futuro genético. Tu cuerpo, a nivel celular más profundo, está aprendiendo a envejecer de forma más digna. Así que has llegado a los 30 días. Tu hígado se ha transformado. Pero, ¿cómo mantienes esta curación y haces que perdure? La ciencia nos ofrece algunos aliados sorprendentes. En primer lugar, el café solo. Las investigaciones muestran que ciertos compuestos del café, concretamente el cagueol y el cafestol, protegen de forma activa las células del hígado y reducen el riesgo de cirrosis. 2 o 3 tazas al día no solo son seguras, son terapéuticas. Después, las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y el kale contienen sulforafano, una molécula que activa las enzimas de desintoxicación de tu hígado. Tómatelo como si estuvieras encendiendo el equipo de limpieza integrado en tu hígado. Por último, alimentos fermentados como la kombucha, el chucrut o el yogur. ¿Te acuerdas del eje intestino-hígado? Estos alimentos ayudan a restaurar las bacterias buenas de tus intestinos, reforzando la barrera que protege a tu hígado de las toxinas bacterianas. Pero más allá de suplementos y estrategias, hay una verdad mucho más profunda que merece la pena entender. Tu hígado es el único órgano de tu cuerpo capaz de regenerarse por completo. Quítale un 70% mediante cirugía, y en cuestión de meses, volverá a crecer a su tamaño completo. Es un acto de perdón biológico. Una segunda oportunidad grabada en tu ADN. Pero ese perdón tiene sus límites. Una vez que aparece la cirrosis, una vez que el tejido cicatricial reemplaza a las células sanas del hígado, ya no hay vuelta atrás. El hígado pierde su poder de regeneración. Ese es el punto de no retorno. Así que la pregunta no es si tu hígado puede curarse. La pregunta es si le darás el tiempo que necesita antes de que el daño permanente se apodere de él. Estos 30 días han demostrado algo vital. Tu cuerpo no está roto, es resistente. Ha estado esperando en silencio a que pararas el ataque para poder empezar a reconstruirse. Y lo ha hecho mucho más rápido y de forma más completa de lo que seguramente imaginabas. El hígado no guarda rencor. No te castiga por los errores del pasado. Simplemente te pide un descanso, gasolina limpia y tiempo. A cambio, te ofrece energía, claridad mental y años añadidos a tu vida. Así que, si has estado pensando en probar este reto, no esperes al momento perfecto. El momento perfecto es ahora, antes de que el silencio de tu hígado se convierta en un grito que no puedas ignorar. Tu hígado te ha estado protegiendo en silencio. Ahora te toca a ti protegerlo a él.